Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues tengo el placer, como siempre, de grabar con Marcos López. Nos va a hacer una valoración de la plantilla actual del Real Madrid a 2 días, ¿no?, de que se cierre el mercado y, bueno, pues en principio contando con que de momento no vendrá nadie y viendo qué recursos tiene el Madrid para sacar adelante la temporada, qué flaquezas puede tener, ¿no?, qué debilidades puede tener su plantilla, pero también pues centrándonos en las posibilidades, ¿no?, de sacar los objetivos adelante. Como siempre, agradecerle a la Tasquita Los Ochoa su apoyo a esta sección y agradeceros a todos vosotros, ¿no? Siempre los comentarios, los likes, las nuevas suscripciones que hacen que el canal siga creciendo como la espuma. Así que no me voy a entretener más, le voy a dar paso a Marcos, que es lo que interesa en esta sección. Y Marcos, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte. ¿Qué tal ¿Qué, estás? qué tal, Ramón? Muy buenas, con ganas de hablar de fútbol. A ver cómo sale. Siempre agradecido a todos los que dejan sus comentarios, a todos los que están ahí, a la valoración por parte de la gente. Es un auténtico placer, siempre. La verdad que sí, que es una maravilla y también una maravilla volver a grabar contigo en el lugar habitual, ¿no? Porque bueno, sabe Dios lo que hemos tenido que lidiar, ¿no?, para tratar de sacar los vídeos que hemos sacado durante el verano adelante y ahora es más fácil, ¿no? Cada uno en su sitio y con mejores condiciones. Estamos a 30 de agosto, Marcos. El vídeo va a salir yo creo que hoy, a 30 de agosto. Y el Madrid tiene pues la situación que tiene, ¿no? Con respecto al año pasado. Ha perdido a Benzema, lo dejó ir a Arabia Saudí. Tiene la lesión de Militao, que es una lesión muy grave para toda la temporada. También la de Courtois, que ha sido repuesta con Kepa. Y ahora tiene la lesión puntual de Vinicius de seis semanas. No cuento otras lesiones como la de Güler y tal, porque no trastocan lo que había por lo menos el año pasado, ¿no? Y la gran adición, más allá de Fran García, al equipo titular ha sido sin duda Jude Bellingham, que ha entrado, bueno, pues ha entrado como si fuese el jefe durante los últimos años, ¿no? Es espectacular lo que está haciendo y también quiero recordar, bueno, que ya explicaste el papel que podía tener Bellingham, ¿no?, como centrocampista llegador, ¿no?, y como centrocampista que llenase el área, pero yo creo que hasta tú mismo estarás algo sorprendido de, oye, de que tan pronto le esté ejecutando el plan tan a la perfección, ¿no?, con 4 goles y una asistencia. Con estos mimbres, Marcos, oye, dejándote opinar lo que quieras sobre si esperas algún movimiento o no al final del mercado, eh, ¿qué cabe esperar, ¿no? ¿Cómo el Real Madrid va a sacar adelante una temporada tan larga y con tantas dificultades? Bueno, lo primero es no habrá fichajes. Tampoco habrá cesiones. La plantilla está cerrada, tal y como estaba tiempo atrás. Por lo tanto, estos son los jugadores que va a tener el Real Madrid de aquí a enero para competir y buscar los máximos. Ese creo que es un titular claro. Sobre Bellingham, previsible su rendimiento. ¿Por qué? Porque en el área van todos los balones a él. Como no hay delantero centro, todos los balones van a él. Y el Madrid tiene un buen nivel de llegada al área, tiene un buen nivel de desequilibrio en banda con los brasileños, tiene mucho talento individual, tiene mucha fuerza física para que a partir del minuto 60 el partido sea otro. Entonces, al final es una cuestión de acierto y de precisión. Si los balones van a Bellingham, Bellingham las enchufará porque es bueno. Esto pasaba un poco, bueno, o pasa o es muy evidente con Cristiano y Messi. Todo el mundo en el área les busca a ellos. Como les busca a ellos, los demás son invisibles. Bueno, al final hay alguien como Benzema, hay otro tipo de jugadores que llegan al área, se desmarcan, están solos, pero la pelota va a Cristiano. Entonces no marcas. La pelota va a Messi, no marcas. Recuerdo un día una falta que tiró Messi, que rozó en Alexis, en Almería, el gol se lo dieron a Alexis, Alexis por favor pidiéndole al árbitro que el gol no había sido suyo, que lo había marcado Messi, que le iba a destrozar la estadística. Claro, al final, si el balón va al área, si el balón va a una persona en concreto, a un jugador en concreto, el porcentaje de gol es mucho más alto de esa persona. Y de momento, otro titular podría ser balones a Bellingham. Sí. En los últimos 30 metros se la damos a Bellingham, Bellingham resuelve. De momento está teniendo mucho acierto en el área, por lo tanto, el número de goles va hacia arriba. La verdad que sí, ¿no? Que evidentemente el jugador está demostrando una capacidad física tremenda para llegar, para estar en todas partes, ¿no? Yo el otro día, sin entrar en comparaciones de nivel, ¿no?, pero decía, es un jugador un poco a lo de Stéfano, ¿no? En el sentido de que le ves defendiendo la frontal del área, pero
medio minuto más tarde a lo mejor está metiéndote un gol, ¿no? En área contraria. La verdad es que está cubriendo una parcela tremenda y con un gran acierto rematador, ¿no? Pero claro, tú nos dibujabas, ¿no? Ahí el esquema con Vinicius, Rodrigo arriba, Bellingham llegando desde atrás, ese centro del campo que está siendo muy poderoso en el Madrid. Parece que la transición se está produciendo, Marcos. De momento, salvo la aparición de Kroos en Almería, y yo creo que por las molestias de Camavinga, pues el centro del campo está siendo el que está siendo. Los jóvenes, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham, además con un Tchouaméni para mí totalmente restaurado, es decir, ha vuelto al verano de 2022, está a un nivel muy alto, en mi opinión. Claro, este Madrid, Marcos, va a necesitar ser a lo mejor más aplicado en todo lo que tiene que ver con lo que no depende del acierto en un momento puntual en el área, en un área o en otra. Va a tener que ser un equipo más dominante, como decías, ¿no? A partir del minuto 60. Yo incluso diría que en los partidos a partir del 20 están cambiando ya a favor del Madrid, ¿no? Que están siendo. El rival empieza a ver que le cuesta mucho salir y es como si el campo se volcase, ¿no? Hacia un lado. Va a necesitar ser un equipo más perfecto en todo el sistema colectivo porque, y ya con la baja de Vinicius esto se agrava más, porque individualmente tiene bajas importantes, ¿no? Tiene carencias importantes con respecto al año pasado. Bueno, lo primero es, ¿cuándo se da el mayor porcentaje de goles en los partidos de fútbol? Del 30 al 45 y del 75 al 90. No recomiendo a nadie apostar, pero si vas a las casas de apuestas, ahí el gol se paga menos, Sí, seguro, claro. con los ojos cerrados, sin verlo nunca, pero se paga menos. ¿Por qué? Porque es cuando aparece la fatiga, cuando Claro. el músculo se empieza a resentir. Los equipos empiezan a tope, generalmente contra un equipo del primerísimo nivel, como es el Real Madrid, empiezas apretando mucho, queriendo ganar confianza en el partido, no dejando ni un metro, pero la fatiga a partir del 25, el 30 empieza a darse y ahí empiezan las situaciones de gol. En el segundo tiempo es exactamente lo mismo. ¿Qué dificultades hay? Pues la pausa de hidratación es como jugar 4 tiempos en lugar de 2. Eso permite a los equipos recuperarse. Es lógica, hay que hacerlo, pero creo que hay que gestionarla de otra manera. Y después hay una cuestión muy clara, el tiempo de juego. Hay que darle más ritmo al fútbol, hay que jugar más minutos. ¿Por qué? Porque si los goles aparecen cuando llega la fatiga, todos queremos ver más goles, por lo tanto hay que jugar más minutos de juego. No se trata de llegar a 100 minutos, se trata de que lo que se juegue y no se pare. Por lo Claro. tanto, ¿por qué? Porque cuando llega la fatiga aparecen los espacios, la dimensión de los cambios y las sustituciones es otra, porque vemos muchos equipos que emplean los cambios para perder tiempo y no tiran de esa posibilidad de 5 cambios, cuando en realidad tendría que ser una opción a nivel físico muy, muy claro. Y entonces el partido del Madrid tiene que ir un poco por ahí, tiene que ir a llevar el partido a mucho ritmo, a mucha intensidad y romperlo en cuanto el contrario pues deje espacios, las ayudas defensivas no lleguen, pueda aparecer una individualidad, porque hay que recordar una cosa, a nivel individual el Madrid tiene una grandísima plantilla. Después, sobre la estrategia de no fichar arriba. Es muy evidente que todo el mundo espera a Kylian Mbappé. Vale. Kylian Mbappé podría renovar por el Paris Saint-Germain, pero Sí. si llega al Real Madrid va a ser un desembolso importante. Va a ser llegar a unos niveles de ficha altos que ya lo dijimos aquí, todo lo fuimos contando, que no van a llegar a ser los niveles de Paris Saint-Germain. O sea, ese contrato que firmó Messi en el Barça no se va a volver a dar en la historia del fútbol, salvo en Arabia, que es otro mundo, otro país, o alguna situación así, pero con los límites económicos es totalmente inviable y ya vemos cómo está el Barça. Entonces hay unos máximos que el Madrid yo creo que no va a pasar en el tema de Kylian Mbappé. Entonces el partido todavía está muy abierto, pero todo el mundo quiere a Kylian Mbappé. Vale, pues Kylian Mbappé más nuevo estadio, más la apuesta de Bellingham, son muchos millones en un tiempo de dificultad y que vemos que el Real Madrid está intentando ajustar su límite salarial, su techo de gasto y está intentando mantener el equilibrio. Probablemente a corto plazo nadie lo entienda, a largo plazo va a ser todo muy visible, muy entendible
y volverá a verse que la estrategia tenía que tener unos bastiones, unos soportes mediáticos para aguantar una situación complicada y que de momento yo creo que el Madrid está apostando por una plantilla corta, arriba, que son los jugadores más caros del mundo, no hay muchas opciones y si me dices, tiene que fichar el Madrid, la opinión de Marcos López, sin saber el balance, sin saber cómo se estructura todo y ojo, sin contar con Kylian Mbappé, quita a Kylian Mbappé de la opción, porque Kylian Mbappé en 2023 nunca fue opción. Lo quitas de ahí en la opción de 2024 y te digo, sí, claro, tiene que fichar. Un delantero no, tiene que fichar dos. ¿La lesión de Militao es complicada? Sí. ¿El Madrid debería de fichar atrás? Yo creo que también, porque es un jugador que también es bastión. Entonces, las lesiones de cruzado se están yendo a más de 6 meses. Por lo tanto, estamos hablando de que una lesión de cruzado para recuperarla perfectamente es más de un año. Sí, Pero sí, los sí. futbolistas empiezan a jugar a los 6 meses. Cuando vuelvan Militao, que todos sabemos, hay jugadores que tienen una calidad increíble física y Militao lo tiene, o sea que podría salir bien y volver como un cañón, pero cuando va a volver Militao es en el momento, en el pico más alto de exigencia de la temporada. ¿Va a Sí. poder entrar en el equipo? Probablemente no. Entonces, si te olvidas de las finanzas, si te olvidas de la estrategia, te diría, el Madrid tiene que fichar dos jugadores arriba y tendría que buscar un repuesto en la posición de central porque creo que va justo. Bien, ¿qué pasa ahí? La cantera. Es el momento de la cantera, es el momento de tirar recursos, es el momento de que salgan jugadores, de que se vaya dando esa naturalidad y hay una cosa que es muy evidente la cantera del Real Madrid es una de las mejores del mundo, si no la mejor. El término mejor yo nunca lo empleo. Si te fijas Sí, con los sí, jugadores tampoco lo empleo, porque creo que sí. uno un día es el mejor y al día siguiente es otro y en función del contexto, pues eso va cambiando. Es muy difícil identificar cuál es la mejor cantera, pero está claro que en Valdebebas hace ya muchos años se iniciaron unos procesos de calidad de entrenamiento, de tecnología en el entrenamiento, de optimización de la cantera y eso tiene que dar sus frutos de una manera u otra. La presencia de jugadores de cantera madridistas blancos formados en la fábrica yo creo que tiene que verse implementada porque estamos llegando a un punto que no sé si el Madrid podrá resistir, que yo creo que sí, pero quitando el Madrid y poquitos más, no va a haber clubes de socios que puedan resistir el tirón de los grandes clubes Estado. Pero es que ahora mismo estamos viendo cómo está generándose una Liga Estado. Y en esa Liga Estado nadie va a poder competir. Y de momento están empezando a haber transacciones complicadas, que es jugadores del Paris Saint-Germain que se van a Qatar. Sí. Veremos jugadores que van a Arabia de inversores en clubes árabes. Entonces, a partir de ahí, el límite económico también se va a complicar sobremanera. Entonces, hay que buscar algún tipo de estrategia con la que competir, porque hay una cosa clara. Todos los jugadores quieren jugar en el Real Madrid, menos los que no quieren jugar en el Madrid. Entonces, tú pones el sueño de niño de muchos, que puede ser jugar en el Real Madrid, al final las Copas de Europa pesan mucho, la grandeza de la institución, generalmente los niños se enamoran del que gana, por ejemplo en España, pues de mi generación todos éramos de Brasil, todos éramos de Italia, de los que ganaban y ahora mismo me imagino que en el mundo, desde que ganamos el Mundial en 2010, pues todos eran españoles o ya competimos, y de hecho es algo cierto, con la cantera brasileña, el talento español pues genera pues que entrenadores, segundos entrenadores, preparadores físicos, psicólogos vayan a contar el modelo español y puedan obtener trabajo en todas las partes del mundo. Entonces, bueno, el jugador quiere jugar en el Real Madrid porque realmente ese es un sueño de grandeza, un sueño de niño, porque la mayor parte de los niños se enamoran del que gana. Vale. Dicho esto, a partir de ahí empiezan a entrar más variables y una de ellas es el poder económico inigualable en fichas y demás. ¿Tú te imaginas, porque hay que hablar de Mbappé, si no hablamos de Mbappé, pero tú te imaginas lo que le van a ofrecer a Mbappé por jugar en Arabia? Bueno, Pero es ya que se filtra. ya no solo es el Paris Saint-Germain. O sea,
Pero es que con todos los grandes talentos puede pasar eso. Entonces, yo creo que la idea del Madrid es, oye, vamos a ir a firmar jugadores a finalización de contrato, vamos a ir a jugadores que estén a un año vista y tengan muy claro que quieren jugar en Madrid sí o sí para no entrar en subastas, y después vamos a potenciar la cantera. ¿Que se necesitan fichajes? Sí, claro, es evidente. Yo creo que ellos también lo saben. Creo que se sabe que es un año que va a ser justo y complicado y que va a haber una transición, porque creo que es inevitable que los jugadores de la cantera tengan su oportunidad, porque no me imagino un año inmaculado de no lesiones y de jugadores rindiendo, Rodrigo, Vinicius, a un ritmo de 50 partidos. Es que no me lo imagino. Entonces, creo que ahí va a haber dificultades, pero oye, está la cantera, está la fábrica, se dan los procesos. Otros jugadores con los que el Madrid compite en la Youth League acaban jugando en la élite en 1 o 2 años y acaban haciéndolo francamente bien. ¿Por qué no lo van a poder hacer en el Madrid? Pues te lo explico también. En el fútbol de antes de los 90, al final había 3 extranjeros, o bueno, Claro, antes de claro. la ley Bosman. Entonces tú Eso competías es. como cantera. ¿Tú crees que la quinta del buitre podría salir en este Madrid? Imposible. Es imposible. Hubiesen salido 2 o 3 con muchísima, muchísima suerte, claro. Porque ahora tú puedes fichar o puedes aspirar a fichar a los mejores jugadores del mundo de cualquier parte, además. Entonces, evidentemente, para un canterano español, el llegar al primer equipo del Real Madrid se ha convertido en una prueba, bueno, tremenda, ¿no? Tienes que saltar 200 obstáculos porque el Madrid casi siempre va a tener a los mejores jugadores del mundo compitiendo contigo. Claro, pero es que ¿tú crees que algún canterano del Barça, si de aquella no se hubiesen fundido todo el dinero en fichar a los holandeses, en Bangal y demás, hubiese salido? El Barça estaba en bancarrota y pudo tener minutos Víctor Valdés, porque ficharon a Bonanno, porque ficharon a no sé cuántos porteros que no daban. Entonces tienes esa oportunidad, pero Puyol se hizo un hueco y demás, Xavi, Iniesta. Bueno, pues Marcos, todos. este mismo verano, si el Barça puede fichar a Bernardo Silva, tú sabes que el Barça hubiese fichado a Bernardo Silva. Como no fichó a Bernardo Silva, Yamin Lamal, que oye, que la pinta es increíble, pero Yamin Lamal tiene espacio porque no hay un tal Bernardo Silva compitiendo en el puesto, sino que lo que hay es claramente peor. Bernardo Silva debió ver algún vídeo de los de la diagonal y demás, porque yo creo que se lo ofrecieron al Madrid unas cuantas veces este verano, ¿eh? O sea, no solo es Sí. el Barça y Arabia, o sea, Y, hay y- más historia y- con Bernardo. y el verano pasado también se lo ofrecieron. Lo que pasa es que el Claro, Madrid, por lo que explicabas tú antes, el Madrid no concibe ahora mismo este tipo de fichajes. Es decir, un Bernardo Silva, que sería el ejemplo de un jugador de élite y con nivel para jugar en el Real Madrid, por supuesto, ¿no? No encaja porque ni es extremadamente joven, ni está en una situación contractual perfecta para ficharlo, porque tenía años de contrato todavía, y por lo tanto, bueno, pues el Madrid es verdad que ahora solo ficha determinados tipos de jugadores, o ficha a Hendrix, Vinicius o Rodrigo, o ficha a Rudiger, Álava, que están ya en final de contrato, o de repente un jugador muy joven y que se considera que puede ser élite absoluta para los próximos años, como Bellingham o como sería Mbappé, ¿no? Pero ya no ficha al Di María de 23, 24 años. Ahora mismo ya el Madrid no se fija en ese tipo de jugadores normalmente. bueno, es que es parte de un proceso, pero estábamos con lo de la cantera, Sí. Ramón. Sí, lo de la cantera que yo proponía a Gonzalo el otro día. Que hubo gente que se me echó encima, pero dije, me parece un perfil interesante por lo polivalente que es y porque el tío la está rompiendo desde el año pasado en el Juvenil A. Sí, pero hay que ir poco a poco. Yo creo que la responsabilidad es de los números uno. Los números uno son los que tienen dorsal con la primera plantilla. Ancelotti maneja muy bien el establishment, la meritocracia o el historial y el currículum de los jugadores. Y creo que con los chicos jóvenes hay que ir despacio, que probablemente pues yo creo que Gonzalo es un jugador interesante, que además su perfil se adapta perfectamente a esta banda derecha y a la posición de 9,
que podría jugar también aquí en la izquierda, pero que hay el overbooking, porque me decían, oye, ¿quién es el sustituto de Vinicius en la plantilla? Pues es muy claro, Rodrigo. Rodrigo. O sea, claro, el problema es que cuando mueves uno u otro, pues aquí queda un vacío, pero se adapta perfectamente. Después estamos viendo que Nico Paz también estuvo en la primera plantilla y que está relacionado con la primera plantilla, tiene buena diagonal, zurdo. Después, bueno, pues Álvaro es un jugador que la temporada pasada llegó, marcó, asistió y desapareció, mostrando lo difícil que es jugar en el primer equipo del Madrid, que después bajó al filial y no tuvo esa calidad diferencial y que ahora mismo tiene que darse cuenta de que tiene una oportunidad importante y que abajo tiene que empezar a marcar diferencias para volver a crecer. Esos jugadores a primera vista van a tener una oportunidad. Son jugadores que en algún momento seguramente van a debutar, pero de manera natural, debutar en la temporada, porque al final los de arriba no bastan. Y después veremos qué tipo de futbolista es, pero creo que la línea con ellos, yo creo que es de calma, es de tranquilidad y no marcarlos o identificarlos como salvadores. Creo que a veces ir demasiado rápido es ir hacia el abismo. Lamine Yamal, me parece que es un jugador increíble, o sea, 16 años o 17, pronto, al final es un jugador que está marcando diferencias en la élite, vale, pero los rivales van a conocer sus regates, va a ver cómo madura eso, o sea, la evolución. Hemos visto tantos casos de por precipitación en el halago, por exageración en los adjetivos, por el nuevo, que al final el jugador se queda solo y se cae. ¿Por qué? Porque hay una cosa, tú llegas y un día marcas diferencias, entonces todos te invitan a cenar y todos te dan todos los privilegios. No tienes errores porque todo el mundo tapa tus errores. Todo es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y hay que ser muy bueno para resistir eso. Hay que ser muy bueno para mantener el nivel. Y claro, llegas un día y de repente no marcas gol o no haces nada en el partido. Ostras. De repente otro día vas al banquillo. De repente, yo siempre creo que en fútbol la historia pesa. En el Real Madrid, por ejemplo, creo que, o intuyo, que se recurre mucho a la historia. ¿Qué nos fue bien? ¿Qué nos fue mal? ¿Qué hizo Bernabéu? ¿Qué hace Florentino? En el futuro también se va a ver qué se hizo en cada etapa. Y creo que la historia pesa. No solo es decir, bueno, esta camiseta pesa y esta camiseta tiene la obligación de ganar siempre. No, no, no. Yo creo que la historia forma parte del ADN, del carácter propio, ese que algunos dicen que el Madrid no tiene, y yo creo que lo tiene clarísimamente, y al final condiciona la toma de decisiones. ¿Por qué ahora yo creo la confianza en la cantera? Porque yo creo que históricamente al Madrid le ha salido bien la apuesta de la cantera. Y realmente se trata de que Endrick está para llegar. Mbappé va a ser una opción muy clara para 2024, como era antes. Veremos cómo acaba, pero es una opción muy clara. Entonces, si de repente vienen estos dos, de repente no es que haya pocos jugadores, es que hay overbooking. Y si de repente algún canterano te dio el salto de nivel, de repente tienes una delantera completa con nada. Sin experimentos, sin pruebas y sin tirar monedas al aire. Yo te dije al principio del verano, cuando Harry Kane y demás no van a venir. ¿Por qué? Porque tú no puedes invertir en un jugador porque automáticamente le estás tapando el hueco a la posibilidad de Mbappé. Si todo el mundo tiene la sensación de que Mbappé tiene que venir, todo el mundo está más o menos con ganas, hay una parte de gente que tiene esa decepción por la renovación del Paris Saint-Germain, pero yo creo que es que esto es fútbol, todo es más complejo de lo que parece desde fuera y creo que todo hay que respetarlo, pero si tú tienes como objetivo que venga Mbappé, tú ahora mismo no puedes gastar 100 millones de euros en el fichaje de Harry Kane, porque te pones Harry Kane, Vinicius y ya te dice Mbappé, oye, yo no puedo ir, futbolísticamente no tengo sitio. ¿Y qué haces? ¿Tiras por un año, tiras 3 años de contrato de Harry Kane a la basura? Porque al final son jugadores que tienen que jugar sí o sí. Entonces, todo responde a una planificación
todo responde a una idea y que el Madrid va a sufrir este año. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y que el problema de arriba se va a ver acuciado por la desgracia de las lesiones, porque es que yo creo que Militao y Courtois son bastiones fundamentales en el resultado. Y creo que eso va a golpear el nivel competitivo de un Madrid que siempre compite. Pero lo que te decía, el Madrid siempre se basa en la historia. Tiene ahí ese recurso de decir, oye, ¿qué hicimos antes que nos fue bien o qué hicimos antes que nos fue mal para no repetirlo? En el Barça, por ejemplo, con estos chicos jóvenes, y lo estoy aludiendo para hacer un ejemplo de cómo tiene que ser la entrada de los canteranos del Madrid al primer equipo, pues al final hemos visto Munir, hemos visto Sandro, están jugando en Las Palmas. Sandro era mejor que Luis Suárez. Munir había que meterlo en la selección rápidamente, Sí. no vaya a ser que era algo increíble, qué diagonal tenía. Bueno, los cogieron, los utilizaron, ellos equivocaron seguramente sus pasos porque estaban en la cresta de la ola y estar en la cresta de la ola del Madrid y del Barça no es sencillo. Boyan, ¿qué sucedió con Boyan? Al final hay muchos jugadores y muchos casos. Ansu Fati le dieron el 10 de Messi. Un día escribí un tuit, qué error darle el 10 de Messi a este chico. Si lo quieres, ya lo será. Déjalo que llegue Claro, y déjalo que todo el mundo, antes de llevar un dorsal, Ramón, la gente tiene que saber que ese dorsal es tuyo. claro, claro, claro. Antes de que El, te den el 10, tú tienes que, o sea, antes de que te den el 10, la gente tiene que decir, este es el 10 del Madrid o este es el 10 del Barça. es que está muy bien esa frase y es muy cierta, porque el número no se da, el número no se regala, el número, digamos que ya por aclamación se concede, ¿no? Lógicamente. Y es verdad que yo creo, hombre, obviamente, ¿no? Y yo seguro que estarás de acuerdo que lo que más ha parado a Ansu Fati ha sido las lesiones, ¿no? Evidentemente era un jugador que iba como un cohete para arriba, pero no creo que le haya venido bien esa presión tampoco, ¿no? Creo que Lo el que para, cóctel, lo que para Ansu Fati es la presión. claro, Tienes una lesión, no te quieres bajar de la cresta de la ola, tienes la sensación de que el equipo te necesita, que es que era así, entonces tú tienes que jugar, tienes que anticipar los procesos, empieza a haber presión alrededor de los médicos, los entrenadores quieren que el jugador vuelva lo antes posible, entonces cirugía, tratamiento preventivo, bueno, al final dentro de los clubes siempre hay mucha presión y lo que es claro es que se quiere a los jugadores que jueguen lo antes posible. O sea, eso es así. Y cuando tú tienes la presión de llevar el 10 y el equipo no funciona, no se venden las camisetas que se venden en el estadio, hace falta generar nuevos ídolos, tú tienes que estar en cancha lo antes posible. Y al final todo va condicionado. Tanta presión te lleva a que el margen de error sobre la recuperación perfecta, siendo tan joven, sea uno u otro. Si estuviese Messi y Neymar en el equipo, Ansu Fati estaría tranquilo, se tomaría 2 meses más para la recuperación, habría menos presión porque es un jugador que tiene que ir entrando poco a poco y seguramente que no, que después la vida te lleva por 1000 caminos, pero seguramente la preparación psicológica para afrontar la lesión, el nivel de ansiedad, de precipitación bajaría y todo sería más armónico con la edad que tiene. ¿Qué pasa? Que ahora pues no es ese jugador cuando sigue, yo creo que sigue teniendo magia. Es más, Ramón, si yo fuese el Madrid lo fichaba. sí, sí. Ese tampoco sería un mal titular, ¿eh? Si yo fuese el Real Madrid, ficharía a Ansu Fati. No, es que estoy un poco en broma, pero me Sí, parece un hombre. jugador. No, me parece. No, que lo ficharía. Me parece un jugador de talento único que tiene en el área, ve el gol muy fácil, pero claro, para abordar un fichaje no es ahora, aquí y ahora y tomar una decisión, sino simplemente hay que conocer más el entorno, hay que conocer todos los procesos que te acabo de decir rápidamente y a nivel general. No te estoy hablando cuando hablo del tema Sí, médico no te estoy hablando de Ansu Fati en particular, te hablo del sí, sí, sí. fútbol en general. Del fútbol, sí, 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 sí. Entonces hay que conocer más las cosas, pero yo creo que es un jugador que te puede dar. ¿Qué pasa? Que vas demasiado deprisa y al final hay que ser muy bueno para resistir esa velocidad. Todos vimos cómo yo creo que Guardiola a Messi le cambia la carrera. Claro, claro. Probablemente otro entrenador más laxo en la normativa, otro entrenador que hubiese creído
que Ronaldinho era recuperable o que Deco o que no se atreviese con las vacas sagradas de aquel Barça que ya estaban de vuelta, pues probablemente igual hubiese sido un stop importante en un Messi en su trayectoria. Entonces, siempre tienes que tener la suerte de, pero está claro que es muy difícil resistir cuando te ponen como el Salvador, como el crack, siendo muy joven. Es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, el Madrid tiene pocos jugadores en ataque, tiene jugadores del primer equipo y estos son los que tienen que llevar el peso. A partir de ahí habrá canteranos. Que yo me preguntas, ¿haría fichajes? Sí, 1 o 2. Que es muy claro por lo que no se hacen, porque hay la opción de firmar a Kylian Mbappé y es una opción que difícilmente se le va a pasar al Madrid tal y como se está planteando el fútbol en el futuro más, pues clarísimamente, porque es que yo creo que ese tiempo donde el Madrid ficha a Cristiano, donde el Barça retiene a Messi, donde en el Madrid y en el Barça juegan 2 selecciones del mundo espectaculares y son clubes que tienen impacto en el mercado y que unen que los jugadores quieren venir con el poderío económico, ese tiempo ya pasó, porque estamos hablando de cantidades económicas que o el nuevo Bernabéu hace magia o el fútbol empieza a ser muy caro para los aficionados para que los clubs que no tienen ese respaldo de clubs estado detrás puedan competir, o va a ser imposible. Estamos viendo los niveles a los que está llegando Arabia de salarios y te diría, Ramón, firmar un Kylian Mbappé por un club que no se ha estado se va a volver imposible. Yo creo que es 2024 o nunca. Y cuando digo esto, digo también Haaland, ¿eh? Y digo lo mismo, claro, los mejores jugadores del mundo que surjan en el futuro, porque claro, ese impacto se está dando en el fútbol. Entonces tú tienes que llegar ahí de manera convincente y apretar. Fíjate que el Barça está fuera de toda lucha por este tipo de jugadores. Eso es, y el Madrid con el Bernabéu, pues espera, yo creo que espera que sea una de las palancas, ¿no? Pero palancas propias, generadas, uno de sus propios recursos para seguir compitiendo por estos jugadores, que efectivamente, desde luego sin un Bernabéu, sin un plan con el Bernabéu, que un día hablaremos de ese tema seguramente, ¿no? Que puede ser interesante hablar de cuáles son totalmente tus expectativas, ¿no? O cuál es el plan del Madrid con el Bernabéu. Pero sin ese Bernabéu, seguramente el Madrid pues estaría abocado a, bueno, pues a ser un club que cada vez más residual, ¿no? A nivel económico por no poder competir con toda esta gente. Marcos, Ramón, sí. sobre el Bernabéu, la historia. Hemos visto cómo los clubs pasaron en el pasado auténticos apuros para pagar sus estadios. Cómo el Bernabéu marcó un antes y un después, pero marcó tiempos traumáticos en su construcción. Cómo el Camp Nou tuvo que tener la ayuda política, cómo tuvo que tener la ayuda y el respaldo económico de un club que tenía muy complicado, como el Madrid en su momento, hacer un estadio faraónico. Y hemos visto cómo han sido los ejes de esos clubes durante años y han sido motivo de orgullo. O sea, todos los jugadores del mundo querían jugar en el Bernabéu. El Bernabéu era reclamo de cientos, miles de turistas que venían solo a España a ir al Bernabéu, de Corea, de China. El ticketing estaba por las nubes. En el Barça, exactamente lo mismo. El gran fichaje del Real Madrid no es Bellingham, el gran fichaje es el Bernabéu. Que ahora quizás hay que apretarse el cinturón, seguramente. Que esto se ha dado en una época donde la inflación ha devorado mucha previsión de gasto, pues seguramente también. Pero es claro que con el paso de los años cada vez se entenderá más que este proceso del Real Madrid y en ese proceso ganar Copas de Europa es algo increíble. Es algo increíble que va a marcar la historia, porque así ha sido en el pasado. Y así ha marcado la trayectoria de los clubes. Estamos viendo que el Bayern, con el Allianz, acaban de fichar a Harry Kane. Sí. El Bayern tiene economía para competir con los clubes Estado. Y el Bayern, fíjate
que generalmente competía en mercados un mercado muy local, que era el de la Bundesliga. La estrategia del Bayern era fichar al mejor del equipo que me había ganado la liga o que me había competido la liga para quitarle nivel a ese equipo y a partir de ahí establecer unas diferencias aún más grandes. Bueno, pues el Bayern está compitiendo con el Allianz, está compitiendo con la marca Bayer y con ese 49% del accionariado que son patrocinadores. Claro, o buscas este tipo de estrategia o no llega. Y yo creo que el Bernabéu es un gran paso. Veremos la evolución del Camp Nou, pero cuando lo hacen es porque se han dado cuenta de que o es eso o es nada. O si un estadio se activa los 365 días del año para generar ingresos o al final los días de partido son pocos. Es así, es así. Ya te digo que un día lo podremos desarrollar, un día que a lo mejor no haya un tema así deportivo muy apremiante. Lo podemos desarrollar porque, joder, tú vives la industria del fútbol desde dentro y bueno, me imagino que... Y conoces, ¿no? Conoces bien cuál puede ser la estrategia del Real Madrid en ese sentido. Marcos, agradecerte, ¿no? Agradecerte la explicación de hoy. Nos va a tocar lidiar con una temporada donde yo creo que este vídeo va a ser importante porque Marcos habla también de expectativas. Va a ser un año que puede ser difícil. Puede ser difícil a la hora de sacar los objetivos porque evidentemente el Madrid es consciente, mejor que los aficionados, que va un poco corto arriba y que va a necesitar pues, que se produzcan esas incorporaciones desde la cantera, esas ayudas y también, bueno, pues que Rodrigo y Vinicius estiren un poco más, ¿no? Su participación en los goles. Pero bueno, veremos cómo lo resuelve el Madrid y nada, te mando un fortísimo abrazo. Una oportunidad increíble para los jugadores de la cantera. Yo, si fuese ellos, apretaría muchísimo en el Castilla, a enchufar goles en el Castilla, porque pueden tener un momento que igual en otra época quizás no tengan. Es aquí y ahora, es el fútbol, tener una oportunidad y aprovecharla. A partir de ahí cambia todo. Entonces, quizás, seguro, va a ser su momento, Ramón, porque en números, en jugadores, no da. Nada, pues está clarísimo y además me alegro de estar de acuerdo contigo. Así que nada, te mando un abrazo y nada, hasta el siguiente vídeo.